Ya estamos de regreso aquí en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión y vamos con más información. Continúa la polémica ante los errores e imprecisiones en los contenidos de los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública. Y para hablar sobre toda esta situación y las acciones que busca aplicar la oposición para frenar la distribución de estos materiales, de este y otros temas ahí que tienen que ver con la política nacional y la de la Ciudad de México, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio del Heraldo Televisión a Jorge Romero. Él es coordinador de los diputados del PAN. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. Buenos días a ti, a todo tu auditorio. Oye, esta polémica, a ver, para empezar con los libros de texto gratuitos, el presidente y la SEP dicen que no van a modificar nada, que hay áreas de oportunidad, no errores en los libros de texto y que tampoco están cargados de ideología. ¿Ustedes qué opinan y qué pasos van a seguir para darle la vuelta a esto? Mira, mi querido Mario, un ejemplo más de cómo para la mentalidad de la 4T no existe la posibilidad de que cometan un error. No existe. Aunque les demuestres que hay un libro de texto repleto de faltas de ortografía, aunque les demuestres enseñándoles el texto que dicen que 5 octavos son mayores a 6 octavos, aunque les demuestres que está repleto de pleonasmos y en el libro leas, porque podrá sonar a broma, pero en los libros lees textos que dicen subir para arriba, aunque se los demuestres, para la 4T no hay errores, ni en los libros de texto, ni en ningún punto de su gobierno. Y nosotros, lo que decimos, Mario, es, para nosotros esto más allá de un debate del contenido de algún libro, o no, en donde lo he dicho en otros espacios, algunas personas estarán de acuerdo, más allá de los errores con sus contenidos, y otras no. Y ninguna de las partes tiene la verdad, porque es tu opinión, el contenido de un libro. Pero más allá de eso estamos hablando de un tema... Muchas gracias. Más allá de eso, estamos hablando de un tema de desacato a una sentencia judicial. Eso no es un debate sobre un contenido. Existe una ley general de educación que señala un procedimiento a seguir para realizar los libros de texto que no se siguió. Y por eso una juez federal de distrito en materia administrativa determinó, se suspende la distribución de estos libros. Eso es una orden judicial, Mario, Sí, sí. hasta que no se resuelva que se cumplió con la ley para realizar esos libros de texto. Y a pesar de que el Poder Judicial determinó esa instrucción, la 4T los sigue distribuyendo. Igual que cuando el INE le dice al presidente, no puede usted referirse a una campaña electoral porque la Constitución lo prohíbe, y sigue haciéndolo. Porque para la 4T y para este presidente, él solito lo dijo, pues eso de que la ley es un cuento para la 4T. Entonces, mira, nosotros te queremos decir, por supuesto que está cargado de errores estos libros de texto, por supuesto que están cargados de contenido ideológico. Yo a las madres y padres de familia de esta ciudad y de este país les preguntaría, ¿ustedes qué prefieren que se introduzca a la cabeza de sus hijos, de sus hijitas y sus hijitos? Contenido matemático, que en estos libros de texto pasaron de 222 hojas de matemáticas a 11 hojas, y eso porque complementaban sus experimentos sociológicos, o que les metan a las cabecitas de nuestros hijos que en el 2006 hubo fraude. Sí. O que este país se divide, porque lo dicen los libros de texto, que este país se divide entre chairos y fifís. Mencionan una división entre chairos y fifís, Mario, en los libros de texto. Nosotros desde el PAN lo que creemos es que lo que es un debate ideológico de adultos en el México de hoy no puede ser contenido que se traspase a los niños, y mucho menos en su fase formativa como individuos, que ya tendrán su criterio cuando sean adultos. Pero las discusiones de adultos no pueden ser contenido de adoctrinamiento para niños. Y por supuesto que vamos a llevar muchas acciones para impedirlo, así de simple. Hay ya suspensiones judiciales que el gobierno dice que no ha recibido o no va a acatar. Ya decías este tema de que no me vengan con que la ley es la ley, la frase del presidente López Obrador. Está también la idea de llevar estas quejas a organismos internacionales, a la UNICEF, pero ¿va a cambiar algo? Porque todo parece que ya están impresos y que ya están incluso digitalizados y que nada de esto va a cambiar. En todo caso van a hacerle algunas fe de ratas, ¿no? Dijeron los funcionarios de la 4T. Es decir, con todo y todo, parece que los libros van a llegar a las aulas, y además de todo, el presidente López Obrador dice que va a exigir a los gobernadores que se han negado que lleguen,
que tienen que hacerlo porque es una política federal y que la ley le asiste. Mira, buena pregunta. Sí hay muchas acciones para que en efecto no lleguen esos libros. Uno son, como bien dices, las acciones que han realizado las y los gobernadores en este país, en donde han simple y sencillamente acatado una sentencia de amparo, una suspensión en un juicio de amparo. Sí. O sea, a quienes están cumpliendo con la ley son los gobernadores y gobernadoras que están pausando, suspendiendo esa distribución, porque es lo que ordenó el Poder Judicial. Sí. O sea, el que está desacatando al pedir o instruir que se repartan es el presidente, ese es el que está desacatando una instrucción. Pero mira, esto es así de fácil, querido Mario, y por eso también es un llamado a las madres y a los padres de familia. Por más amparos, por más controversias constitucionales, por más acciones de inconstitucionalidad, por más amparos colectivos, lo que nosotros hacemos es un llamado a las mamás y a los papás. Nadie puede imponerle a tus hijos un contenido ideológico con el que tú no estés de acuerdo. Así de simple. Nos quieren vender como que los opositores conservadores queremos quemar libros, nos quieren vender como retrogradismo. No, no, no. Nosotros como papás de familia, yo que lo soy, tenemos todo el derecho de determinar qué queremos que, insisto, se introduzca en la cabeza de nuestros hijos. Yo prefiero, no sé cuántos de los que me escuchan coincidan, que mis hijos aprendan matemáticas, que aprendan historia, que segmenten, que clasifiquen la educación por materias. A ti y a mí, bueno, creo que tú eres mucho más joven, hermano, pero nos tocó libros de texto que clasificaban las materias. Había ciencias sociales, sí, sí. Había ciencias naturales, había matemáticas, había español. Pues eso es darle un orden lógico a una enseñanza. Ahora estos libros todos son un champurrado de todo. Y todos son proyectos donde no se segmentizan, no se hacen capítulos de materias por submaterias. Todos son supuestamente ellos en una nueva escuela mexicana, proyectos a seguir, y para contar marchas, para ponerte un ejemplo, es cuando usan las matemáticas, para contar cuántas personas asisten a las marchas. Para nosotros eso es un sistema desaseado de enseñanza para los niños. E insisto, bajo ninguna circunstancia pueden obligar a un papá, o ni siquiera a una escuela particular o pública, a usar esos libros de texto. Y nosotros no nos vamos a callar en esto, porque para nosotros es obvio el contenido ideologizante que quiere hacer este gobierno, de darle magnitudes históricas a este gobierno. Cuando un evento histórico, lo único que decide a la larga que se vuelva o no histórico, es la historia misma, Mario, y el paso del tiempo. Decir que un evento actual que tú haces es histórico, a nuestro juicio es megalomanía. Y no vamos a detenernos en eso. Pues ya veremos en qué acaba todo este asunto. Quiero preguntarte ahora un poco más del tema de la política nacional. Ayer se dieron a conocer los 4 aspirantes que van a competir en el Frente Amplio por México, 2 panistas, 2 priistas. ¿Qué te parece? Porque en el proceso, hace rato platicamos con Alejandro Moreno, el presidente del PRI, pues en el proceso hubo quienes no estuvieron del todo contentos como se dio el proceso y están inconformes, y lo manifestaron ayer algunos de los que ya no quedaron en la recta final o en esta etapa siguiente. ¿Cómo ves tú el tema? Mira, supongo que se vale, pues evidentemente, ¿no? Son procesos, estamos todos muy conscientes de lo que se está jugando en esto, es ponernos de acuerdo millones de personas respecto a elegir una candidatura de los que creemos que hace 5 años hubo una gran decepción, hubo una gran mentira que despertó mucha esperanza y que al final no cumplió. Yo no digo que sea un gobierno terrible en todos los aspectos, pero no fue lo que ofreció. Y entendemos la magnitud de nuestro propio proceso desde los que estamos fuera de ese gobierno. Se vale que existan voces que consideren que no se cumplieron las cosas a detalle. Yo soy de los que cree que uno cuando participa en un proceso tiene que leer muy bien las reglas y entender que se juega con esas reglas. Pero si lo que están teniendo algunos compañeros son dudas sobre el cumplimiento de esas reglas, pues también me parece oportuno que simple y sencillamente se les aclare. La aspiración, cualquiera de sus dudas, la aspiración es que aclaradas esas dudas, sigamos contando con sus liderazgos que son muy importantes para este frente, como el de un Miguel Ángel Mancera o un Silvano Aureoles o un Francisco García Cabeza de Vaca. Me atrevo yo a decir, pese a sus declaraciones, o de un Jorge Luis Preciado, para que no se nos olvide
la meta y el fin en común que nos hizo desde un principio participar a todos ellos. Ahora, el tema de Xóchitl Gálvez, quiero preguntarte, Jorge Romero, tú que fuiste además alcalde de la Benito Juárez, eres un liderazgo panista en la Ciudad de México y ahora en el Congreso como coordinador de los diputados federales del PAN. ¿Cómo ves el tema de Xóchitl? Porque primero iba a competir por la Ciudad de México, después viró hacia el tema de la candidatura presidencial. Hay quien dice, bueno, pues está bien porque entonces al grupo de Santiago Taboada, de Jorge Romero, pues le abrió más cancha para que ellos sean los que lleven la candidatura. Pero Xóchitl Gálvez puede o no ser competitiva a nivel federal, puede regresar a competir a la Ciudad de México. O sea, ¿cómo ves todo este asunto con ella? Bueno, a ver, se tiene que agotar primero el procedimiento federal, en donde yo creo que a ella le está yendo muy bien. Fue la que más firmas consiguió. A ver, lo digo con toda claridad, también al día de hoy es la persona que sale más arriba en las encuestas. Si las cosas se mantuvieran así y si es que después de este proceso ella fuera la candidata, a ver, hermano, te lo digo con claridad y creo que a nombre de muchos panistas, quien sea que sea nuestra candidata o candidato, si lo es ella, la vamos a apoyar absolutamente con todas nuestras fuerzas. Y además estamos muchas millones de personas convencidos que ella no solamente puede ganar la candidatura del Frente Amplio, millones de personas en este país creemos que Xóchitl Gálvez puede ganar la presidencia de México. Y quien también lo sabe y lo sabe muy bien es Andrés Manuel López Obrador. No le pegas a quien no te preocupa. En la 4T son muy obvios. A quien tú ves más que estén golpeando, hay una razón proporcional entre golpeteo y preocupación política del ente golpeado. Entonces, nosotros consideramos que ya son pocos los días en los que se habrá de decidir, y si, insisto, es Xóchitl Gálvez quien fuera la candidata a la presidencia, pues ya no hay ninguna duda o especulación respecto a la Ciudad de México. Y a ella o a quien ganara, nosotros apoyaríamos absolutamente con todo y sabemos que podemos ganar la presidencia. ¿Y aquí con Santiago Taboada están metidos en...? Bueno, Santiago Taboada yo creo que ha sido un gran alcalde, lo ha demostrado, es reelecto, más allá de lo que diga yo, en su reelección ganó con un 75%, eso es algo, eso es una votación y más una reelección, es una calificación y le fue extremadamente bien. Y la persecución, déjame poner un paréntesis, que ustedes acusan por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿la fortalece? ¿Le ayuda más? Yo digo que sí, pues es lo mismo que te acabo de decir. La 4T en su obvia y vulgar manera de actuar, mientras más te golpea, más subconscientemente sabe que eres preocupante. Entonces, pero déjame contestarte la primera pregunta por completo. Pero además de Santiago Taboada, que es un gran alcalde y un gran amigo, hay más aspirantes que también han hecho un gran trabajo. Sí. Y en la Ciudad de México estamos haciendo igual, la construcción de un método para que todas las voces de todos los partidos, incluida la ciudadanía, participen para lograr la mejor candidatura, la que más una y la que mejor lo pueda hacer. Yo creo que Santiago Taboada es una gran opción de entre muchas otras que hay. Bueno, oye, pues te agradezco que hayas venido aquí al estudio de Heraldo Televisión, Jorge, y estaremos en contacto y platicando todos estos temas. Que así sea, Mario. Muchas gracias. Oye, pero por el micrófono, pues nos falló al inicio de la entrevista el tema del micrófono que va aquí en el saco y tuvimos que ir por ese plan B. Pero bueno, gracias a Jorge Romero, el coordinador de los diputados del PAN, el coordinador federal.